Estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidas. Vamos a seguir avanzando. La clase de hoy vamos a aprender cómo encontrar el gozo en medio de la espera. Este estudio hemos abarcado, ¿verdad? ¿Qué son los anhelos insatisfechos? Que es lo mismo que una oración no contestada. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice que no o cuando Dios nos dice todavía no? Y estamos esperando, estamos anhelando que algo pase, que algo cambie. En la última clase aprendimos que si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios cuando estamos en estos tiempos de espera, van a pasar dos cosas. Vamos a querer controlar la situación o vamos a empezar a vivir desde el temor, desde el miedo que produce ansiedad, caos, etcétera, etcétera. Hoy, como les digo, vamos a cambiar un poquito el chip y vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Y y quiero explicarles hoy qué es lo que la palabra nos dice, qué nos enseña, qué nos sugiere para poder esperar con gozo durante ese tiempo. Vamos a orar entonces. Amado Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites un día más de vida. Gracias, Señor, porque estamos vivas. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque estamos aquí reunidas en tu nombre. Gracias porque no terminas nunca de sorprendernos. Gracias porque nos vas enseñando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Nos vas enseñando cómo esperar conforme a tu voluntad en estos tiempos, Señor, en esos desiertos, cuando estamos en tiempos de espera de oraciones, anhelos, Señor Jesús, que no se han cumplido y que de pronto no tenemos la certeza de cuándo tú vas a permitir que se cumplan, pero lo que sí sabemos es que desde tu amor inagotable, desde tu majestad, desde tu soberanía, tú nos vas a enseñar. Sabemos que tú nos tienes en la palma de tus manos, que tú nos cubres y que tú nos guardas. Y estamos aprendiendo, Señor, a depositar nuestra confianza en ti mientras esperamos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra siga siendo, Señor, la luz que ilumina nuestros pasos, que cada paso que demos, Señor, cada decisión que tomemos, aprendamos a hacerlo desde tu palabra, desde la verdad, desde tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque nos cuidas, porque nos amas, porque nos enseñas. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque tú no te olvidas nunca de nosotros. Y aunque a veces nosotros, Señor Jesús, caemos con amor eterno, vuelves a recibirnos, Señor. Y nos llevas por el camino de la verdad, por el camino de la justicia. Gracias porque sabemos que cuando nosotros te buscamos, tú siempre te muestras y te manifiestas en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te oramos y te pedimos que hoy cubras tu palabra, tú cubras esta palabra que vamos a compartir con tu sangre preciosa, Espíritu Santo. Sé tú el que venga y hable a través mío, Señor, ministra los corazones, las mentes, las almas de tus hijas preciosas. Y que hoy, Señor Jesús, hayan palabras contestadas, que tú confirmes en sus corazones, que traigas claridad a sus mentes y sobre todo que se afiance cada vez más esa esperanza que hemos puesto en ti y en tu amor. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Quiero empezar compartiendo con ustedes un himno que el señor Horacio Spafford, ¿sí?, escribió en noviembre de 1873. Él perdió a sus cuatro hijos en un naufragio. Imagínense lo que puede ser que su mayor tesoro, lo que él más amaba, ¿sí?, se ahogaron sus cuatro hijos navegando en ese barco. Y en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su confusión, en lo que tuvo que haber sido los momentos más difíciles de su vida, él escribió este himno que quiero compartir con ustedes. Y se llama Estoy bien. Oigamos el contexto, o sea, sabemos el contexto. Un hombre, un papá que perdió a sus cuatro hijos, ¿sí? Y sin embargo, en medio de este dolor, ¿sí?, él escribe este himno y dice, de paz inundada mi senda esté, oh, cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz. Lo olvidó. Gloria a Dios.
que a su Hijo envió. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Mi fe tornaráse feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ustedes se pueden imaginar que semanas después de haber tenido la pérdida más grande en su vida, este hombre encontró consuelo en adoración a Dios, en su comunión y en su intimidad con Dios. Descubrió, bueno, no me imagino que descubrió porque esto ya lo tuvo que haber tenido antes, pero encontró, ¿sí? La paz en medio de su tormenta, en la adoración a Dios. Reconoció la grandeza de Dios. Entonces, su corazón en medio de ese naufragio, en medio de esa tormenta, pudo decir cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y su perdón. Este verso, sí, en este himno, se asemeja mucho a lo que nosotros hemos aprendido del Salmo 13. ¿Se acuerdan? Cómo él empieza, oh, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a escucharme? No te encuentro y se siente abandonado. Y sin embargo, en el versículo 5, David llega y dice, mi corazón se regocijará en tu salvación. O sea, su circunstancia no cambió, a este hombre no le regresaron sus hijos, ¿sí? No es que la circunstancia cambió, lo que cambió fue su perspectiva y la forma de afrontar esta situación. Entonces, ¿cómo puede ser posible, pensaríamos, que alguien ante semejante dolor pueda escribir palabras como esta, pueda pronunciar palabras como esta, como en medio de esa pérdida tan terrible, como en medio de un anhelo insatisfecho, ¿sí? Un corazón pueda proclamar que se goza en la salvación del Señor, que hay gozo en la plenitud de su amor, reconociendo que la salvación a través de Jesucristo es lo que trae paz y gozo y tranquilidad en sus corazones. O sea, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, como David, como este hombre y como nosotros también, ¿sí? Tenemos que haber entendido, o tenemos que entender, perdón, la realidad de que el gozo en nuestras vidas no depende de nuestras situaciones. ¿Sí? Lo que hemos estado aprendiendo. No depende de lo que está pasando en mi vida externamente. Es por la misericordia de Dios que yo puedo encontrar gozo en el Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la soledad. ¿Sí? Entonces, la palabra gozo, cuando nosotros oímos el gozo del Señor, mi fortaleza es, o encontrar el gozo en su salvación, ¿sí? La vamos a encontrar, la palabra gozo la encontramos en diferentes ocasiones, en diferentes versículos en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Filipenses tiene muchas menciones del gozo. Ojo, Pablo estaba en la prisión cuando escribió el libro de Filipenses, ¿sí? Pero él había entendido que el gozo, ¿sí? No dependía de sus circunstancias. Filipenses 2:18 dice, y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. En Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Ojo que no dice regocíjense en las circunstancias, regocíjense en el dolor. No, regocíjense en quién? En el Señor. Y en Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Entonces, nosotros vemos que la idea del gozo a través de estos versículos, ¿sí? Se comunica como un imperativo. No te está sugiriendo, no te está pidiendo, te está dando una orden. Regocíjense. O sea, regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor siempre. Entonces, esto quiere decir que el gozo es algo que yo puedo alcanzar, que yo debo buscar. No solo va a venir porque sí, ¿sí? Es como la obediencia. Yo la tengo que buscar y que tengo que trabajar. Es un compromiso que yo tengo que hacer. Si queremos llamarlo, es un esfuerzo. Claro que vamos a ver también que es un fruto del Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu Santo no se puede manifestar en tu vida si tú no estás en comunión con Dios, si tú no estás pegada a la palabra de Dios, o sea, todo lo que esto implica, ¿sí? Entonces, el gozo no tiene su fuente en las circunstancias,
¿sí? Las circunstancias cambian. Hoy está, mañana no está. El gozo encuentra su fuente en Dios, que nunca cambia. Yo soy el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos llama, nos invita, nos lleva, nos pide, ¿sí? Que debemos tener gozo. Y ese gozo nosotros podemos encontrarlo en medio de las pruebas, ¿sí? Y eso es lo que hoy vamos a aprender. El gozo no es algo que viene solo cuando las cosas van bien. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener gozo en medio de un anhelo insatisfecho, una oración no contestada, en medio del dolor, la soledad, el sufrimiento, la enfermedad? Y sin embargo, la Biblia es clara y nos hace un llamado a gozarnos en el Señor. Entonces, muchas veces el problema es que nosotros confundimos el gozo con placer o el gozo con alegría. Entonces pensamos que es algo pasajero, circunstancial, condicional, pero no es así. El gozo no viene solo cuando yo me siento bien, cuando las cosas van bien, cuando la circunstancia cambió, cuando se hizo lo que yo quería que se hiciera, ¿sí? La realidad es que el gozo viene del Señor y es la fuerza que Dios pone en nosotros, la fuerza que Dios nos da para poder afrontar, para poder pasar con paciencia todas estas situaciones. Entonces, nuestro gozo debe estar en Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos cuando nosotros, sí, lo buscamos a Él cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando estamos bien como cuando estamos mal, cuando estamos alegres como cuando estamos tristes. El gozo es una actitud en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? No es un sentimiento, no es un sentir, es un ser, es una actitud que descansa en el Señor y puede cambiar completamente la forma como nosotros vivimos nuestras vidas. El reino de los cielos, ¿sí? Como hemos aprendido, es un reino que está al revés. O sea, muchas veces Pedro, lo llamaban, es una locura, nadie lo puede entender porque va opuesto a lo que el mundo, la mente, nos puede llegar a decir. O sea, lo natural, lo normal te dice, no le hables, es que no le dije. Y el Señor dice, perdónalo, ministralo, dale testimonio, ámalo. Y uno dice, pero ¿cómo así, Señor? O sea, ese es el reino. El reino de Dios es un reino al revés. Locura para el mundo, como lo llamaba Pablo. Entonces, imagínense que la Biblia, ¿sí? Llama dichosos a los que lloran. Dice, bienaventurados ustedes cuando lloran. Bienaventurados ustedes cuando sufren, que es lo que encontramos en Mateo, verá las bienaventuranzas. Otra locura, dice, el que quiera ser el primero debe convertirse en el último, debe aprender a servir. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, si yo quiero ser primero, tengo que destacar en todo, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que estar el primero en la línea. O sea, y la Biblia te dice, no. O sea, el reino de Dios es un reino en el cual somos perseguidos a causa del Evangelio. Y aún así, la Biblia nos llama bienaventurados ustedes cuando los persigan por causa mía. Es una locura. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, locura, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago nos está instando, nos está exhortando a que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Ojo, él no está hablándonos ni de masoquismo, ni de fatalismo, ni de victimismo, ¿sí? Él no dice, gózate porque estás sufriendo, gózate porque estás triste, gózate porque te maltrataron. No, no, no. Él dice que la razón por la cual nosotros tenemos que buscar ese gozo, por la cual nosotros tenemos que, eh, nos invita a buscar el gozo, ¿sí? Es por lo que estas pruebas van a producir en nuestras vidas. Entonces, pareciera que no vamos a recibir nada a cambio y sin embargo dice, porque de la prueba de su fe vendrá la paciencia.
Y la paciencia va a tener un perfecto resultado para que ustedes sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, dice en el versículo 3 y 4, de la prueba de su fe, dice, viene la paciencia. Vamos a leerlo en otro, yo lo tenía aquí en una versión, pero vamos a buscar Santiago, aquí en la Reina Valera, a ver qué dice. Ay, Santiago, ay, acá. Santiago 1, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Porque ustedes saben. No, voy a leerles desde el 2 en esta versión. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema que es una prueba, un desierto, una oración no contestada, anhelo insatisfecho, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Tengan por sumo gozo, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Y entonces serán completos, no, perfectos y completos. Y no les faltará nada. Entonces, las pruebas, la espera, ¿sí? Y estas circunstancias difíciles producen en nuestra vida paciencia. Permiten que nosotros desarrollemos la paciencia y la perseverancia en el Señor. El que nosotros desarrollemos esa confianza, el poner nuestra confianza en Dios en lugar de querer controlar, en lugar de vivir desde el miedo. Las pruebas tienen un efecto purificador delante del Señor. Prueban nuestra fe y nos van llevando cada vez más a ser la imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora, obviamente, pareciera que bonito cuando lo leo. Cuando lo estoy viviendo ya se complica un poco más la cosa, ¿correcto? Pero mira lo que dice Romanos 8, versículos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, porque es Espíritu con E mayúscula, da testimonio a nuestro Espíritu, con E minúscula, la parte de Dios que está en mí, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esto quiere decir que nosotros, por ser hijos de Dios, ya somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas sus promesas. ¿Qué le prometió Dios a Jesucristo? Te pondré sobre todas las cosas y la tierra será el estrado de tus pies y tú vas a tener autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, nosotros muchas veces nos asustamos, nos deprimimos, nos entristecemos, nos alejamos, nos contraemos, porque no entendemos, ¿sí? Que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Jesucristo fue a la cruz voluntariamente, ya lo voy a explicar más adelante. Pero él no estaba pensando solo en lo que estaba pasando ahorita y en el dolor cuando me claven, cuando él estaba, tenía sus ojos puestos en lo que venía. Él no estaba pensando solo en él, estaba pensando en la gloria que iba a venir para todos y cada uno de nosotros, los que íbamos a ser salvos a través de su sacrificio, ¿sí? Porque recordemos que toda la Biblia nos enseña a que si yo quiero ser el primero, tengo que aprender a ser el último y tengo que aprender a servir. Y la manera como yo doy testimonio del amor de Dios y la manera como yo puedo demostrar verdaderamente que soy hijo del Señor es cuando pongo primero a los demás, ¿sí? Y todo lo que yo estoy viviendo se lo entrego al Señor y digo que se glorifique tu nombre en medio de esta prueba, en medio de esta situación, y que yo pueda dar testimonio de tu amor, de tu respaldo, de tu verdad, de tu justicia, de tu poder, aunque por un periodo de tiempo le sea necesario, dice la Biblia, sufrir o pasar por ciertas pruebas. Entonces, en medio de nuestras aflicciones, en medio de estas pruebas, es cuando nosotros necesitamos recordar, ¿sí? Que Dios le puso un tiempo límite a nuestro dolor. No quiero con esto, a ver, y quiero que abramos nuestra mente espiritual, ¿sí? Y nos salgamos de nuestra mente humana que dice, ay, pero llevo no sé cuántos años, pero no, hablemos y pensemos de la eternidad. Nosotros no fuimos creados solo para este momentito, 80, 90 años en la tierra. Fuimos creados para la eternidad. Si verdaderamente vamos a poner nuestra mirada en el Señor y vamos a confiar y vamos a creer lo que dice la palabra,
Yo tengo que mirar hacia arriba, ¿se acuerdan? Así fue como empezamos este estudio. En el momento en que yo solo veo para adelante o veo para adentro, mal. O sea, no hay esperanza. Pero en el momento que yo levanto mi mirada y salgo de mí misma y empiezo a ver que hay un plan mayor, que hay un propósito divino, que Dios me ama más de lo que jamás pudiera imaginar. Dice, más de lo que cualquier mente jamás pudiera imaginar. Entonces yo tengo que aprender a poner mi confianza en Él y tengo que aprender a poner mi gozo en Él, en lo que Él tiene planeado para mí. Aunque ahorita me duele, aunque ahorita no lo entiende, Dios te puso un límite de tiempo a tu sufrimiento, a tu oración no contestada, a tu desierto. Entonces, llegará un día en que Dios se va a manifestar. Y se va a manifestar con gloria y con poder y entonces vamos a entender las cosas. Dice, ahorita ustedes no lo entienden, Jesús se los dijo, pero más adelante lo entenderán. Esa es una promesa que está escrita en la Biblia que nosotros tenemos que creer, ¿sí? Entonces, puede que hoy estemos pasando por un periodo de llanto, una estación de tristeza, pero va a llegar un día, como dice la palabra, en que Él mismo secará nuestras lágrimas y nos pondrá en un lugar de honor, ¿sí? Entonces, mientras llega ese día de restauración, ese día donde el Señor nos va a poner en una posición de gloria, nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada y nuestros ojos en Jesús y tener la certeza absoluta y total de que lo que Él dijo se cumpla. Porque cielo y tierra pasarán, pero ni una sola de sus palabras dejará jamás de cumplirse. Entonces, importante, para nosotros poder verdaderamente activar este gozo, o sea, para buscar ese gozo, miramos hacia adelante, o sea, la obra redentora, lo que Dios va a hacer, pero también miramos hacia atrás, lo que ya hizo, es que consumado es. Él ya entregó su vida y en el momento que la clavó en la cruz, cambió todo en mi vida. En el momento en que yo lo reconozco a Él como mi Señor y Salvador, quiero que entiendan algo. Muchas veces las promesas de Dios, la palabra de Dios no se activan en nuestras vidas porque nosotros no creemos verdaderamente en el poder que tiene la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. La Biblia dice que la sangre de Jesús tiene poder para sanar, levantar, restaurar una palabra tuya, con una palabra. Pero no lo creemos. Nos falta fe. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Aumenta mi fe, en medio de mi incredulidad, aumenta mi fe y está bien que le pidamos, aumenta mi fe. Pero tenemos que aprender a ver hacia adelante lo que viene, la esperanza de la restauración absoluta y total, pero también lo que el Señor ya hizo por nosotros. Podemos encontrar gozo en la salvación. Si se dan cuenta que eso cambia todo. O sea, la salvación es un game changer. Cambia todo en nuestras vidas. ¿Qué tal que nosotros no hubiéramos sido escogidas? ¿Qué tal que mi nombre no estuviera escrito en el libro de la Biblia? ¿Qué tal que no tuviera la certeza que el día en que yo me muera voy a estar delante de Jesús en ese trono precioso que aprendimos en Apocalipsis 6? ¿Y qué tal? Pero yo tengo la certeza porque dice que el Espíritu le confirma a mi espíritu que soy su hija. Y como hija tengo derecho y tengo acceso a sus promesas, a sus verdades, a sus victorias. Y si eso no me da esperanza, entonces sí, no sé qué más decirles. Entonces, nosotros, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la espera, tenemos que aprender a encontrar nuestro gozo, ¿sí? En la obra que Jesucristo ya hizo por mí. Él ya entregó su vida. Y si no, miren lo que dice Habacuc. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, y aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. O sea, aquí no estamos viendo oraciones contestadas todavía, ¿sí? Pero miren lo que dice, con todo yo me gozaré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. No en la circunstancia, no si hay vacas, no si hay higo, no si hay olivo. No, me regocijo en Él. ¿Sí? El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Esta es la oración de un corazón absoluto y totalmente confiado en el Señor.
Y eso es lo que aprendimos de David en el Salmo 13, versículo 5, lo que vemos en Habacuc, aprendimos de Job, eso es lo que hemos visto en Stanford, este señor que perdió su familia, sus hijos en ese naufragio y todavía tuvo el coraje, el valor de adorar a Dios en medio de su prueba. Entonces, la Biblia nos llama, ¿sí? A que nosotros tengamos gozo en medio de la prueba, en medio de la espera, en medio del anhelo insatisfecho, por lo que esto produce en nosotros, que la paciencia nos va a llevar a perfeccionarnos y a ser más como la imagen y semejanza del Señor. Entonces, en Santiago 1, versículos 5 y 6, continúa y dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de las pruebas, en medio de la espera, en medio del anhelo insatisfecho, la Biblia nos dice que encontremos, que tengamos gozo, pero nos dice también sabiduría y habla también de la fe. Ahora, sabiduría. No cualquier sabiduría, no es la sabiduría del hombre, que puede ser conocimiento, es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos pedir sabiduría en medio de una prueba, en medio de la espera? Porque la sabiduría tiene todo que ver con obedecer y alinearnos con las ordenanzas y con la palabra de Dios, ¿sí? Implica tomar el camino correcto, implica tomar las decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en lo que mi carne, mi ego y mi yo están diciendo, ¿sí? Entonces, la sabiduría, ¿sí? Es aprender a ver mis circunstancias, aprender a ver las situaciones y el mundo como Dios la ve, no como yo la miraría. Acuérdense que hemos aprendido que mi mente humana es chiquitita y solo puede ver de aquí. Dios lo mira todo. Somos parte de un todo, de un plan perfecto, ¿sí? Entonces, la sabiduría, ¿sí? Cuando yo adquiero sabiduría, dice, crezcan en sabiduría. Jesucristo dice que crecía en sabiduría y en estatura. No solo tenemos que crecer en años, no solo tenemos que crecer en libras, tenemos que crecer en sabiduría divina, en la palabra de Dios, en el conocimiento de su verdad y empezar a actuar conforme a lo que esta palabra, con lo que con lo que esta sabiduría me enseña. En el libro de Proverbios tenemos capítulos enteros sobre la sabiduría y dice, cuélgala en tu cuello. La sabiduría es la que nos puede cambiar completamente la vida, ¿sí? Entonces, hay algunas razones que quiero compartir con ustedes por qué necesitamos sabiduría en medio de la espera o en medio de las pruebas. Lo primero es porque en medio de las aflicciones, en medio de la espera, nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Tendemos a tener una única, ¿cómo dice? Vista focal, no vista exponencial. Entonces, ¿qué pasa? No, Dios, en medio de esta situación, nos dice, pon tu mirada en mí. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se aparece en medio de las aguas y le dice a Pedro, ven? Que le dice, Señor, yo quiero ir, ven. Y mientras Pedro mantuvo su mirada en el Señor, caminó sobre las aguas. No importaba que la marea y la tormenta seguía, porque su mirada estaba puesta en Jesucristo. Y tuvo una instrucción, ven. En el momento en que él duda y quita su mirada, desenfoca y voltea a ver el problema, la situación, el anhelo insatisfecho, lo que no tengo, lo que me falta, lo que... Entonces nos desenfocamos. El Señor nos dice, mírame a mí. En el momento que nosotros aprendemos a verlo a Él y fijamos nuestra mirada en Él, ¿sí? Entonces, nuestro primer lugar o nuestro enfoque principal ya no está en las circunstancias, ya no está en lo que te está pasando, está en ese Dios que te ama con amor eterno, ese Dios que ha hecho todo y ha entregado todo por amor a ti. Entonces, Dios te dice, mira lo grande que soy, mira todo lo que yo puedo, mira todo lo que yo he hecho, ¿sí? Y entonces es el momento en que nosotros enfocamos nuestra vista en el Señor, ¿sí? Empezamos a creer que Él puede hacer lo imposible posible. O sea, volviendo al testimonio de mi certificación que para la gloria de Dios recibí, yo tenía un imposible. O sea, había una fecha que la norma había dicho
Humanamente era imposible. Si yo me enfocaba solo en lo que ya era y en lo que la norma dice y en lo... Estaba perdida, no había esperanza. Pero en el momento que yo me enfoqué, pero tú puedes hacer que las cosas cambien, pero tú tienes poder, una palabra tuya. Y de repente cambia todo, cambia la normativa en la Unión Europea, entonces las normas empiezan a acabar y, oh sorpresa, Estefania, te certificamos y ni siquiera tienes que hacer plan de remediación de deforestación. ¿Cómo puedo explicarles, sí, que Dios hizo que lo imposible fuera posible? Entonces, su sabiduría, o sea, esta sabiduría divina, sí, me permite a mí ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Si esto no sale, pues Dios tiene un plan mayor, Dios tiene un propósito, ¿qué tengo que aprender? Entonces, si esta puerta se cierra, si esto es no lo que tú quieres para mí, muéstrame dónde sí. Y mientras me muestras y mientras entiendo, yo sigo agarrada a ti y no pierdo el gozo, porque tu gozo es mi fortaleza. Y en el momento en que yo empiezo a soltar de Dios, que es algo que vamos a ver también. Entonces me empiezo a debilitar y el enemigo me empieza a hablar. Y entonces empiezo a enfocarme solo en lo malo, en el problema, en las circunstancias, en la soledad, en lo que no. Y pierdo de vista esa grandeza, ese poder que Él ha puesto. Entonces, miren lo que dice. Yo tengo que aprender a ver estas situaciones desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de estas situaciones, de estos anhelos insatisfechos, de estas oraciones no contestadas todavía, de estos tiempos de espera? Romanos 8:28 dice, porque todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios. Entonces, aún su no, o no todavía, o todo obra para bien. ¿De quién? De los que amamos a Dios. Yo lo amo. Entonces, este no todavía o este no, yo tengo que creer absoluta y totalmente que es lo mejor para mi vida, aunque ahorita no lo entienda, no lo crea, no lo sienta. Pero no se trata de lo que yo creo, siento y veo, sino de poner mi confianza absoluta en Él. ¿Sí? Romanos 8:35 dice, nada me podrá jamás separar del amor de Dios. Es que Dios no te ama. Es que si te amara ya te hubiera contestado. Es que tú, nada, nada nos podrá jamás separar del amor de Dios. Como dice Santiago, en Santiago 1, 2 y 4 dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de prueba, considérelo como un tiempo para alegrarse, busca el gozo. Es palabra de Dios, no es invento de hombre. Es una dirección divina, directriz divina. Apocalipsis 21:5 dice, llegará el día en que Dios restaurará todas las cosas, todas las cosas. Entonces, en medio de estos tiempos de espera, de los anhelos insatisfechos, de las oraciones no contestadas, yo necesito sabiduría para poder ver cada una de estas aflicciones, situaciones, esperas, ¿sí? De la manera como la Biblia quiere que yo las vea, un enfoque divino, ¿sí? Dos, las aflicciones son un terreno, ojo con lo que les voy a decir, en el que nosotros podemos llegar a ser propensas a tener más tentación y caer en la tentación. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Recibió el Espíritu Santo, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto fue tentado. ¿Cómo contestó todo el tiempo? Escrito está. Escrito está. Es que todo está en la palabra. No tratemos de inventarnos, no conteste con lo que usted cree. No, váyase a la palabra. Por eso es tan importante tener la base bíblica. Entonces, en medio de estas circunstancias difíciles, sí, es en ese terreno de la aflicción, del dolor, de la espera, sí, donde podemos llegar a ser débiles ante la tentación. Y es obviamente la circunstancia perfecta para que el enemigo venga y hable a tu oído, porque él se va a aprovechar de nuestras debilidades físicas, emocionales, ¿verdad? El tentador, por eso le dicen el tentador, él es el que trae la tentación. Entonces, si Satanás viene y nos tienta con la idea, oh, no, sí, ¿cuándo nos tiente? Va a venir y tú podrías hacer esto. Si no haces nada, nada va a cambiar, tu circunstancia va a seguir siendo igual. Entonces, también podemos llegar a caer en la tentación de empezar a quejarnos contra Dios, empezar a cuestionar el amor de Dios hacia mi vida. Hmm, Si Dios te amara, entonces no permitiría que esto pasara en tu vida.
Si Dios verdaderamente estuviera pendiente de ti, jamás permitiría que llevaras tanto. Dios no permitiría. O sea, ¿no eres acaso su especial tesoro? Y empieza. ¿Se acuerdan cuando a Eva empezó y manipuló y tergiversó las... Y no dijo Dios tal cosa. Dios no había dicho eso, pero Él es el experto en manipular y en sembrar duda, ¿sí? Él lo que quiere es destruir, lo que Él quiere es apartarnos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy aferrada a la palabra y no le contesto con un escrito está cuando tire el dardo encendido a mi mente, ¿sí? Entonces soy propensa a caer en la tentación y la tentación me va a alejar. Perdón, el caer en la tentación me va a alejar o va a romper mi comunión y mi intimidad contra Dios. Puede sembrar la idea en tu mente y en tu corazón de que Dios te ha olvidado, que Dios no te ama lo suficiente, que tus sufrimientos no son importantes para Él. Entonces, en cada una de estas tentaciones, Satanás, el tentador, va a traer sus mentiras. Y cuando nosotros cedemos a estas, cuando nosotros le permitimos y decimos, ah, sí, y creemos, entonces estamos dejando a un lado la verdad de la palabra de Dios, que es nuestro alimento, que es nuestro sostén, que es nuestra roca fuerte, sobre la cual nosotros, o sea, la espada para pelear, dice, el escudo de la fe y la espada de la palabra para defendernos de todas estas mentiras. Entonces, en medio de esta aflicción, volvemos al Salmo 13. Vamos a ir al Salmo 13 para recordar, porque acuérdense que ese es el salmo que estamos utilizando. Salmo 13. Oh Señor, versículo 1, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Imagínense cuando David proclama eso, ¿qué no habrá venido a decir el diablo en su oído? Mm, Llevas 14 años huyendo y no que tú eras el rey. ¿Para qué te mandó a ungir como rey si tienes que estar huyendo entre las cuevas? Todos te odian, tu familia se destruyó. ¿Hasta cuándo, Señor, mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? O sea, ¿hasta cuándo hay cansancio, desesperación, frustración? Sí. Vuélvete a mí, contéstame, oh Señor, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regordeen diciendo lo hemos derrotado. Cuenta, Dios permite. Uy, qué vergüenza. Y no que Dios, pues, si tú hablando de Dios y mira lo que está pasando, qué vergüenza. Mejor quédate callada, no digas nada, porque Dios no está contigo, Dios no te respalda, Dios ya se tardó, Dios ya te olvidó, Dios. Pero entonces ahí es cuando nosotros nos levantamos y usamos esta arma poderosa de la palabra. Y decimos como dijo David en el versículo 5, pero yo confío en tu amor inagotable. Y regresamos a la palabra, y me gozo y me alegraré porque tú me has rescatado la salvación, una vez más, igual que Habacuc, ¿verdad? Y cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Miren cómo empezó. ¿Me olvidaste? ¿Hasta cuándo? Mis enemigos. Y termina diciendo, te amo porque eres bueno conmigo. Pero al principio no pareciera. Entonces, él tuvo que librar una batalla. Él tuvo que aprender a encontrar el gozo, ¿sí? En medio de su dificultad, en medio de su prueba, en medio de su situación difícil. La situación aquí no dice que cambió. Lo que cambió fue su actitud y lo que cambió fue su corazón. Entonces, ojo, ojo, para que nosotros no caigamos en la tentación, ¿sí? De creer las mentiras del enemigo. Entonces, decidir confiar y creer en Dios requiere que nosotros conozcamos lo que Él dice. Tampoco me puedo poner a inventar, como les digo, volviendo a Jesús, que es nuestro ejemplo primero. Escrito está, la palabra dice, porque esta es la palabra que tiene poder, ¿sí? Pero si yo me pongo a inventar y a decir cosas que no están en la palabra, no necesariamente van a tener el mismo poder que la palabra de Dios. Esta palabra está ungida y tiene más poder para derribar fortalezas y mentiras. Entonces, si yo no conozco la palabra, no voy a tener las herramientas para defenderme, ¿sí? De los ataques del enemigo. No voy a tener con qué decir no a la tentación. Entonces, las mentiras pueden llegar a sobrepasar esta verdad. No porque tenga más poder, sino porque yo no la conozco y no la estoy usando. Y tres, punto número tres, yo necesito la sabiduría porque en medio
de la espera, de una larga espera, en medio de la prueba y la dificultad, mi corazón va a tender a la incredulidad. Entonces necesito sabiduría y necesito fe. Necesito verdaderamente creer que lo que dice esta palabra es verdad, porque, ojo, no se trata solo de decir de la boca para afuera. No sirve de absolutamente nada. Yo tengo verdaderamente que creer que esta palabra es verdad. Por eso Joel Austin me gusta tanto cuando dice, yo soy lo que la Biblia dice que soy y tengo lo que la Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. No otra cosa. Soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Y qué dice la Biblia que soy? Por si alguna tiene dudas. Si nosotros nos vamos al libro de Efesios, en Efesios claramente está, donde dice, en Efesios, espérenme, acá, en Efesios 1, en Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Y oiga lo que dice. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, habla de un tiempo, paciencia, espera. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, yo tengo que creer que realmente lo que Él dice es verdad. Yo he sido predestinada, o sea, antes que el mundo existiera, Dios ya me conocía por nombre y sabía que Estefania Elizabeth López Garmendia de Rodríguez iba a nacer un 16 de mayo de 1973, hija de Leonel Enrique López, casado con Elfrida Elizabeth, iba a vivir en Tacataca. Me dice mi papá esta semana que estábamos, me dice, te voy a contar, estábamos hablando de antes, me dice, mira, cuando nos íbamos a mudar de casa, me dice, estábamos en una casa frente al Hospital El Pilar, y entonces le dije a tu mamá, no, vaya y busque una casa, vamos a comprar en lugar de estar pagando renta. Y entonces dice que mi mamá fue a buscar y regresó. Ya encontré una casa espectacular en residenciales, no sé qué, hasta la baby de la baby. Y cuando le dice cuánto costaba, mi papá le dice, no, hombre, qué locura. Por ese precio o un poquito más podemos conseguir algo aquí cerca, zona 15. Y entonces compró una casa en zona 15. Me dice, sí, imagínate, si no, saber con quién te hubieras casado, nunca hubieras conocido a David, porque obviamente no hubieras ido al colegio Valle Verde. Y entonces yo solo pensaba en ese momento y digo, es que Dios lo tiene todo planeado. No sé si me entienden. Pudieron pasar tantas cosas, pero no pasaron. Dios nos puso en el momento correcto y trajo a la persona correcta y a veces nosotros decimos, por ejemplo, ala, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Dios te está guardando, Dios te está preparando. No es que si no es, no es. O confiamos o no confiamos, o creemos o no creemos en el Señor, que Él tiene el control. Y sí, muchas veces metemos la mano y nos equivocamos y viene la voluntad permisiva de Dios que también tiene un propósito, enseñarnos, pero su plan perfecto se va a cumplir sí o sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender y de ahí tiene que partir nuestra fe. O sea, tengo que creer lo que la Biblia dice ciegamente.
Absoluta y totalmente. Entonces, no se trata de tener mucho conocimiento y yo saberme todos los versículos. No, se trata de que yo crea genuinamente en mi corazón lo que la Biblia dice. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando le encarga la gran labor de llevar al pueblo a la tierra prometida? Dice, estudia la palabra, medita en ella de día y de noche, escríbelas en tu mente y escríbelas en tu corazón. A tiempo y a destiempo tienes que declararlas y tienes que recordarlas. O sea, tienes que creer genuinamente que lo que está aquí está escrito es para ti. No solo es para aquella, como gente que dice, ay, no, mejor ora tú porque a ti te oye Dios. No, ¿cómo así? Dios nos oye a todos. El tema es que cuando yo oro con fe, yo oro con autoridad, yo oro con conocimiento, ¿sí? Pero podré orar muy bonito, que el mismo Pablo decía, no importa que yo use palabras y que hable en lenguas, si no edifica a los demás, es como un metal que resuena. Entonces tenemos que tener, ¿cómo se llama? Fe, la certeza de que esta palabra es verdad. Entonces cuando yo leo, cuando dice, ¿quién soy? Lo que Dios tiene para mí, ¿cómo no va a dar gozo a mi corazón? ¿Cómo no me voy a sentir gozosa sabiendo que Él tiene el control, que Él me ama y que los planes que tiene para mi vida son de bendición? Tenemos que aprender a poner nuestra confianza y nuestra mirada en Jesucristo, seguir y pedirle crecer en sabiduría, la sabiduría de su palabra y creer esa palabra, ponerla en práctica. O sea, Colosenses, mira lo que dice Colosenses 2:3 dice, que en Jesús, que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es que no lo tienes que ir a buscar a ningún otro lado, si está en Jesús. Él nos capacita, Él nos prepara. Jesús es la sabiduría de Dios. Así dice Primera de Corintios 1:24. Jesús es la sabiduría de Dios. Después dice, en la Biblia encontramos en Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde vas a ir a buscar? No sé a dónde ir. Jesucristo. No sé cuál es la verdad. Jesucristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y luego en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son sí y amén. Se encuentran en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Me gusta tanto lo que dice ahorita lo que les leí de Colosenses 2:3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ojo, escondidos. ¿Por qué? Porque no vamos a tirar las perlas a los cerdos, porque el descubrir, dice que es de reyes descubrir los misterios. Dios a sus hijos les cuenta sus planes. ¿Se acuerdan cuando estuvo con Abraham? Dijo, ¿cómo no le voy a contar a mi amigo los planes que yo tengo? Dios no solo es tu padre, o tu juez o esa figura, no, es tu papito, es tu amigo, es tu protector, es tu guardador, es tu maestro, es tu todo. Entonces, conocer, amar, seguir y obedecer a Jesús es tener la sabiduría que necesitamos para poder soportar nuestros tiempos de espera, agarradas de su mano y manteniéndonos con gozo. Él pone a nuestra disposición todos estos tesoros, pero tienes que buscarlos. Entonces, aquí vamos con otra parte importante. Entonces, el gozo es algo a lo que la Biblia nos llama. Estén gozosos, imperativo lo que dijimos, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales. Tenemos que tomar la decisión en buscar el gozo, en alcanzar el gozo. No es solo, hágase tu voluntad y si quieres darme gozo, bueno, y si no, no, el gozo no funciona así. Intencionales para buscar. ¿Cuál es la fuente del gozo? Se llama Jesucristo. El Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren qué lindo. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En creer en qué?
en Él, en sus promesas, en su verdad, para que abunden en esperanza. Es que su palabra nos da esperanza, el conocerlo, el entender quién es y quién somos nosotros para Él. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Se acuerdan que ya los estudiamos en el estudio pasado? Entonces, el Señor es la fuente de gozo. No busque el gozo en otro lado, ni en otra persona, solo en Él lo puede encontrar. Sí, pero tenemos que buscarlo con intención. Tengo que ser intencional. El gozo es algo que yo no puedo producir por mí misma, por mucho que trate. Dice, el fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos llama al gozo, a buscar el gozo, pero también nos muestra cuál es el camino para recibir ese gozo. Y es la comunión, la sabiduría, la fe, ¿sí? A través del conocimiento de su verdad. Entonces, ¿qué necesito para cultivar el gozo en mi vida? Lo primero, la palabra. Tengo que estar sumergida en su palabra, tengo que conocerla, ¿sí? El Salmo 119, versículos 14 al 16, miren lo que dice. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, y me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Entonces, si el gozo viene del Señor, ¿dónde voy a encontrarlo? En su palabra, ¿sí? Entonces, tengo que perseverar en el conocimiento de la palabra. Dos, la oración. Un corazón, sí, alejado de Dios, es imposible que tenga gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. El Salmo 16, versículos 8 al 9 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, y también mi carne morará segura. Es solo en la presencia del Señor donde yo puedo llenarme y puedo recibir esa llenura del Espíritu Santo y puede producir entonces esa llenura, el fruto del gozo en mi vida. Eh, entonces, palabra, sumergidas y conocimiento de la palabra. Una vida de oración. Tenemos que tener relación y comunión, ¿no? Dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Entonces, yo oigo la palabra, la oro, me comunico con Él, le pregunto, me someto a Él, le entrego mi vida. O sea, si nosotros vemos en toda la Biblia, hay conversaciones. David nunca tuvo miedo de hablar con Dios. Job habló con Dios. O sea, Abraham, Moisés. Y tres, muy importante, una vida de relación con otros. Los hijos de Dios no nacimos para estar solos. La soledad absoluta y total no viene del Señor. Dice, entonces, una de las maneras como yo puedo encontrar gozo es a través de congregarme, a través de compartir con otros hijos de Dios que en mis momentos débiles ellos van a traer esta infusión de fuerza, me van a sostener y me van a alimentar con la palabra, con el amor, me acompañan en oración. Entonces, la comunidad de hijos de Dios. Dice, somos un cuerpo y nos necesitamos, no funcionamos cada uno por su lado. Entonces nos ayuda para animarnos, para levantarnos, ¿verdad? Y nos exhortan, nos recuerdan la importancia de buscar el gozo en el Señor. Entonces, para yo tener gozo en mi corazón, requiere constantemente que yo vaya a la fuente. No se trata, fui, leí la palabra, oré, me congregué y ya, tú, ya tengo todo el mes, o los que van solo el domingo a la iglesia. No, esto es constantemente. Yo tengo que llenarme, porque en la medida que yo me lleno y yo me lleno, es en la medida en la cual va a fluir y va a desbordar su gozo, su amor, su perdón, su bondad en mí, en mi vida y en mi corazón. Entonces, ojo, ojo con los ladrones del gozo, aquellas cosas o aquellas personas que vienen a robarte el gozo, ¿sí? Uno de esos, miren lo que dice la palabra. Uno de estos ladrones es la preocupación, ¿sí? Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos,
no se afanen por nada, dice. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El afán y la preocupación nos roban el gozo. ¿Por qué? Porque nos hace quitar nuestra mirada y nuestros ojos de Jesús y lo pone en las circunstancias. Entonces, cuando yo me fijo en las circunstancias y lo que está pasando en el diagnóstico, me empiezo a tribular y me afano. Y por eso dicen, no se afanen por nada, dice Filipenses, conocimiento de la palabra, sabiduría, en obediencia. Entonces, las preocupaciones nos van a empujar a nosotros a ver qué puedo hacer, cómo puedo solucionar. Entonces yo dejo de descansar en Dios, dejo de confiar en Dios y empiezo a confiar en mis propios medios, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Entonces, mal, la preocupación. No estén afanosos por nada. Y la otra es mí misma. Cuando yo empiezo a pensar solo en mí, en mí, en mí, entonces, pobre yo, todo yo, mal yo, entonces me cargo y una vez más empiezo a buscar maneras porque mis pensamientos son mejores que los de Dios, porque como Dios no hace nada, entonces tengo que hacerlo yo. Y entonces empezamos a perder el gozo, porque perdóneme, una vida de afán, una vida preocupada, una vida ocupada al extremo, no te permite disfrutar de nada, no puedes gozar verdaderamente de las cosas bonitas, lindas y los detalles especiales que Dios tiene para tu vida. Dejamos de disfrutar Él. Nuevas y maravillosas son sus misericordias cada mañana. Entonces, miren qué lindo lo que dice Primera de Pedro 5 versículos 6 y 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Miren lo que dice aquí, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo primero que Pedro nos recomienda es humíllense. ¿Por qué? Porque el preocuparnos, ¿sí? Indica orgullo. Yo sé más que Dios, yo no confío en Dios, incredulidad. Entonces, humíllate y reconoce que no puedes nada, pero Él todo lo puede y que tú estás confiando. Entonces, no es, el humillarnos implica soltar todo tipo de control, todo tipo de duda, ¿sí? Entonces, muchas veces la ansiedad viene porque yo no confío que los planes de Dios son mejores que los que yo tengo. No confío que Él puede hacer las cosas mejor o diferentes de lo que... No, yo tengo este plan y para mí así se hacen las cosas y cuando Dios resulta que no las hace así o no las hace aró, entonces yo ya entro, no, humíllense, ¿sí? Porque al humillarnos, ¿sí? Nosotros le estamos reconociendo a Dios, ¿sabes qué? No puedo. No, es más, no quiero que se haga tu voluntad, confío en ti, espero en ti, o sea, pero ojo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, no humíllese delante del marido, exmarido, novio, amigo, no, 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 debajo de la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Porque es en esa mano preciosa donde nosotros vamos a encontrar poder, protección, liberación. Miren esta mano poderosa. En Deuteronomio 4, versículos 34 al 35, miren lo que dice. ¿O ha intentado Dios, alguno, Dios con D minúscula, tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios y no hay nadie fuera de Él. Entonces, ¿cuál fue o quién fue el que realizó esos hechos maravillosos, las 10 plagas y la liberación absoluta? Fue Dios, no fue nadie más. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Solo Él puede hacer las cosas que nadie más puede hacer. No se humille delante del mundo. No se humille delante del hombre, humíllese delante de la mano poderosa de Dios. Ahora, dice, humíllense, vamos a volver, y dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. O sea, no solo es humillarse, hay una promesa detrás de eso, o sea, Él te va a exaltar en su debido tiempo, cuando se cumpla su propósito. Él sabe lo que hace. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías, Isaías 55? Porque mis planes no son sus planes, los míos están tanto arriba de ustedes. O sea, muchas veces
no vamos a poder entender a Dios y lo que nos queda es confiar en Él, que es más grande y más poderoso que nosotros. Echen toda ansiedad sobre Él. Dios puede con todo. No, qué pena, ya lo molesté mucho. Dios, ay, no, es que siempre vuelvo a lo mismo. Ay, qué pena. Pena. O sea, ¿cómo no voy a traerlo todo delante de Él? Lo grande, lo chiquito, lo largo, lo corto, lo que sí, o sea, todo. Depositen en Él toda ansiedad, depositen en Él toda preocupación. Oren, den la gracia, reconozcan que Él, porque Él dice, tiene cuidado de nosotros. El que cuida de ti es Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es por eso que nosotros podemos venir confiadamente y descargar todo en Él, entregarle todo afán, toda preocupación, toda tristeza, todo dolor. Humillarnos, reconocer, yo no puedo con esto, ya no puedo. Traté, pero te lo entrego a ti, Señor, a ti, Señor, con la absoluta y total certeza que Él cuida de nosotros. Entonces, vamos a terminar con Hebreos 12. Miren lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Dice, voy a leerles desde el versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, le voy a decir que alrededor suyo, ¿cuántas personas conocen ustedes que tienen unos testimonios increíbles de fe? Unos más grandes, unos más chiquitos, o todo el tiempo, constantemente, están contando de las maravillas y de los milagros y las cosas que Dios hace en sus vidas. Estamos rodeados de una multitud de testigos, ¿sí? De fe, que dan testimonio del poder de Dios en sus vidas. Esto no solo es en los tiempos de antigüedad, esto sucede también el día de hoy. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado es un peso, ¿sí? Que no nos permite avanzar en la fe. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mire lo que dice el versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesucristo ya lo hizo todo. Él es el ejemplo. Él es el que rompió con todos los no puedos. Él es el que rompió con todos los imposibles, ¿sí? Él es el autor y consumidor de la fe. Jesucristo no le importó la vergüenza de ser colgado en una cruz, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Corramos con perseverancia la carrera. Tenemos que entender y dimensionar el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo entregó todo. Siendo inocente, entregó su vida, soportó dolor, vergüenza, humillación, porque no estaba su mirada puesta en él, estaba puesta en Dios, que le había hecho una promesa y en todo lo que iba a cumplir. O sea, él regresaría al Padre. Jesús sabía que su muerte en la tierra era temporal, era parte de, sí. Y sabía, como dice el Salmo 2 versículos 6 al 8, que Dios le iba a poner todo, le iba a dar la autoridad sobre todo, iba a ser la tierra el estrado de sus pies. Pero había otro gozo más grande. Él sabía que su obra perfecta en esa cruz traería redención y salvación a multitudes enteras. ¿Cómo puedo yo permanecer con gozo en medio de la espera, en medio de la dificultad? Sabiendo con la certeza absoluta y total que Dios a mí me envió a la tierra con un propósito divino y que mi vida no se trata solo de mí, que todo lo que yo viva y todo lo que yo haga va a dar testimonio de Dios aquí en la tierra y que yo voy a ser testimonio de su amor, de su verdad ante mucha gente. Como dice, yo voy a ser uno de esos testigos de vida de fe. No se trata solo de mí.
Y eso es lo lindo, maravilloso de este reino, como empezamos y como les dije. O sea, el mundo al revés. El mundo busca protagonismo. Yo. El reino de Dios busca servicio. Tú. Permitamos, pues, que la gracia, que el amor, que el poder de Dios a través de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas y podamos verdaderamente encontrar el gozo de saber que mi vida tiene un propósito divino aquí en la tierra y que cada vez que yo obedezco, cada vez que yo me humillo bajo su mano poderosa, cada vez que deposito mi confianza en Él, cada vez que oro, que busco esta intimidad, cada vez que hablo con su palabra, que creo su palabra, cada paso que doy en la fe basada en su palabra y en su verdad, glorifican su nombre y testifican de Él. La comisión que Jesús dio antes de subir al cielo es: vayan y en mi nombre testifiquen a las naciones. Y uno de los mejores testimonios que podemos dar en nuestra vida es permanecer con gozo, paciencia y perseverancia en medio de la prueba, en medio de la espera, en medio de la oración no contestada. Pero yo les puedo garantizar con la absoluta y total certeza, porque lo conozco, que nadie que ha confiado en Él quedará jamás defraudado. Pongamos nuestra confianza en el Señor, como dice Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el que todo lo puede, el que tiene el poder, el que nos ama con amor eterno, el que nunca falla, el verdadero, el principio y el fin, el alfa y la omega. Amado Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias, gracias. Gracias por tu palabra tan preciosa, gracias por tu verdad. Gracias por la esperanza que pones en nuestros corazones en medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento, en medio de la espera. Gracias por enseñarnos que la espera, que el anhelo insatisfecho no tiene por qué ser un castigo, no tiene por qué ser un tormento, no tiene por qué alejarnos de ti, sino todo lo contrario. Puede ser una oportunidad perfecta, Señor, para estar más cerca de ti, para que se manifieste tu gracia, tu poder en nuestras vidas. Porque cuando yo soy débil, entonces se manifiesta tu fuerza en mí. Yo no quiero, Señor Dios Todopoderoso, ser fuerte con mis propias fuerzas. Yo quiero que seas tú en mí, Señor. Yo quiero que tú seas mis ojos, yo quiero que tú seas mi boca, yo quiero que tú uses mis manos, Señor, que uses mi voz, que uses mi corazón y que todo el conocimiento y sabiduría que yo pueda llegar a tener en tu palabra, Señor, cumplan con un propósito divino, Señor. Que yo pueda vivir mi vida conforme a tu propósito divino, Señor. Concédeme la gracia, Señor, de esperar en ti. Aumenta mi fe, ayúdame en la incredulidad. No permitas que yo misma me sabotee, Señor Dios Todopoderoso. No permitas que caiga en la tentación de escuchar las voces del mundo, la voz del enemigo, Señor, con sus engaños y sus mentiras. Porque tú tienes un tiempo perfecto para todo, Señor. Y no importa cuánto tiempo tengamos que esperar. Yo hoy decido voluntariamente esperar con gozo, esperar con la mirada puesta en ti, Señor. Yo creo que tú me amas con amor eterno. Creo que los planes que tienes para mi vida son de bendición. Creo que nada ni nadie me podrá jamás apartar de tu amor. Creo que todo obra para bien de los que te amamos. Creo que tú desde la eternidad, Señor, me escogiste para cosas grandes y que tienes obras divinas en las cuales yo me tengo que ocupar. Y yo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que yo soy tu hija, heredera y coheredera en Cristo Jesús, escogida desde antes de la fundación del mundo. Creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Creo, Señor Dios Todopoderoso, que tu poder se manifiesta en mi vida y que todo lo que yo haga y que todo lo que yo diga, Señor, va a servir para testificar de tu amor, de tu gracia, Señor Jesús. En esta tarde, yo me humillo delante de ti, bajo tu poderosa mano y te pido perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús por todas las veces que he caído en la tentación, Señor,
de creer las mentiras del enemigo, de creer que tú no me amas, que no soy suficiente, que no escuchas mis oraciones, que te olvidaste de mí. Hoy entiendo que son mentiras del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo reprendo hoy en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte y mis oídos son sellados en el nombre poderoso de Cristo Jesús ante sus mentiras, Señor. Y escojo creerte a ti, que me hablas a través de tu palabra y que dices, yo te amo con amor eterno. Tú eres mi amigo, eres mi hijo. Y que creo, Señor Dios Todopoderoso, que me has sellado con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo en mí es la garantía que soy tu hija y me corresponde y recibo y me apropio, Señor Jesús, de todas tus promesas. Todo lo que está escrito en la Biblia para tus hijos me corresponde, Señor. Y dejo de creer al enemigo, Señor Dios Todopoderoso, y lo pongo en su lugar. Ahí, a los pies de la cruz, todo poder le ha sido quitado a través del sacrificio divino de Jesucristo. Y yo soy lo que la Biblia dice que soy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No voy a creer más las mentiras del enemigo, Señor, que me van a llevar a apartarme de ti, porque eso es lo único que quiere, separarme y apartarme. Pero hoy reconozco, Señor Jesús, que nada ni nadie me puede apartar, que mi vida está escondida por Cristo en Dios, porque yo soy la niña de tus ojos y me tienes en la palma de tu mano, Señor. Y hoy te digo, voluntariamente, Señor, con mis cinco sentidos, eres el amor de mi vida. Solo en Cristo hay poder de salvación. Solo en Cristo hay poder de los pecados. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, delante de tu trono divino, del trono de la gracia, reconozco, Señor, a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Como la fuente de mi gozo, como la fuente de mi fortaleza, como la fuente de mi provisión, como la fuente de toda sabiduría, Señor. Lléname de toda esta sabiduría divina que se manifieste en mi vida, Señor Jesús, que fluya a través de mí. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Recibo, 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 recibo esa sabiduría que viene del cielo. Confirma, Señor, en sus corazones y en su mente todo espíritu de duda, fuera, 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 mentira del enemigo, fuera, fuera, fuera. Está bloqueado, atado y ligado, sometido a los pies de Jesucristo. Tu poder ha sido quitado en el nombre poderoso de Jesús. Somos libres para adorarle, para creerle, para honrarle, para amarle. Hemos sido comprados para libertad. La sangre de Jesucristo nos libera, nos consagra, nos acerca, nos capacita. Gracias, Abba Padre. Gracias, gracias. Deposito en ti todo afán, toda preocupación. En el nombre de Jesús, toda duda te la entrego. Confieso, Señor Jesús, que he pecado. Confieso, Señor Jesús, que he pecado de palabra, de pensamiento, de omisión, Señor, al haber creído las mentiras del enemigo. Pero hoy, como David, me levanto. Y así, como David te dijo en el Salmo 13, Padre bendito y Rey celestial, nosotros también vamos a orar conforme a esta palabra, Señor. Lo que dice el Salmo 13, versículo 5. Pero yo confío en tu amor inagotable. Aquí, en medio de la circunstancia, en medio de la espera, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, yo confío en tu amor inagotable. Y me alegraré porque tú me has rescatado y cantaré a ti, Señor, porque tú eres bueno conmigo. En el nombre de Jesús. Sellamos esta palabra con el poder de la sangre de Jesucristo. Nada ni nadie nos podrá jamás separar de tu amor. Hágase en mí conforme a tu santa, soberana y perfecta voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén